Hola, buenas tardes, buenos días, de donde sea que nos estén escuchando. Estamos desde acá, desde H Machete, generando estas conversaciones con expertos y expertas en temas de actualidad sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre los temas de las negociaciones y todos los temas diplomáticos que se están dando, todas estas movidas diplomáticas que se están dando alrededor del contexto electoral y postelectoral en Venezuela. Él es Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. También nos acompaña mi compañera Cristabel Cartaya y bueno, muchísimas gracias, Mariano. Un placer tenerte acá. En H Machete, tú eres una de nuestras referencias para los temas internacionales. Siempre que vamos a compartimos información, porque tenemos un grupo de monitoreo de minuto a minuto, estamos compartiendo muchos de tus análisis. Y Muchas gracias por la invitación. a ti, bueno, quería empezar, Mariano, porque si bien han sido días muy movidos en cuanto a los pronunciamientos de postelectorales de algunos gobiernos, tanto de la región como de Europa, nos gustaría que nos hicieras un recuento, algo de cómo llegamos a este proceso electoral, porque ciertamente hubo unos esfuerzos diplomáticos previos, como lo que se dio en el proceso de negociaciones México-Barbados, que fue llevado a cabo por Noruega, las conversaciones que se dieron en Qatar y que generaron una serie de condiciones para llegar a este proceso electoral. ¿Nos podrías contar un poco de esto? Sí, brevemente, realmente es una historia complicada que ya tiene bastante tiempo, como todos sabemos. Esas negociaciones de México iniciaron formalmente en el año 2021. Em, Creo que fueron unas negociaciones que, digamos, en sus objetivos se plantearon correctamente, unas negociaciones amplias donde no solamente se iba a discutir ahí el tema de las garantías electorales, las garantías y condiciones electorales, sino toda una serie de temas, ¿no? Que realmente, digamos, es lo sustantivo, lo profundo que está afectando a Venezuela. ¿Cuáles son esos temas? Pues la falta de instituciones, no hay instituciones imparciales que puedan solventar o solucionar los conflictos que hay entre, digamos, entre grupos políticos, pero en general entre la sociedad venezolana. También Venezuela enfrenta una grave crisis de derechos humanos importante, donde pues hay violaciones muy graves a los derechos humanos y por la falta de institucionalidad que mencionaba antes, el ciudadano común y cualquier persona que se ve que es víctima no tiene a dónde recurrir dentro de Venezuela. Luego Venezuela también ha pasado por los últimos años por una crisis económica muy profunda que ocasionó una crisis humanitaria muy compleja que al día de hoy sigue sin abordarse en su gran mayoría y por lo tanto esa negociación estaba tratando de abordar todas esas circunstancias, pero fue pasando el tiempo y la situación política en Venezuela siguió avanzando, siguió modificándose y esas negociaciones realmente no llegaron nunca a desarrollarse a lo que diríamos feliz término. Y luego ya diría yo a partir de finales del año 2022 empieza a cambiar el enfoque. Durante 2021 y 2022 el enfoque fue mucho, vamos a tratar de que esta negociación avance en todos sus puntos y a finales del 2022 ya pues los actores políticos venezolanos empezaron a pensar más en clave electoral, clave electoral presidencial. Y eso nos llevó fundamentalmente al Acuerdo de Barbados, que se firmó en el mes de octubre del año 2023, el año pasado. Y fundamentalmente es un acuerdo que viene dado como consecuencia de una negociación que adelantó el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro. Y la consecuencia de eso es que se firma el Acuerdo de Barbados. Es decir, por un lado, Estados Unidos negocia en Qatar con el gobierno de Maduro para que el gobierno de Estados Unidos flexibilice algunas de las sanciones económicas que había impuesto el gobierno de Donald Trump. Y a cambio, lo que pide Estados Unidos es justamente que se firme el Acuerdo de Barbados, que en su esencia es un acuerdo de condiciones y garantías electorales de cara a la elección presidencial, ¿no? Y que tenía elementos como
pues acceso a medios que no se respetó, observación electoral amplia que no se respetó en todos sus términos, porque se mencionaba expresamente, por ejemplo, la observación de la Unión Europea, un clima de paz y de respeto que tampoco se mencionó a lo largo de la campaña. Estaba el tema de las inhabilitaciones, que siempre fue muy confuso si realmente había un compromiso por parte del gobierno de Nicolás Maduro de levantar la inhabilitación a María Corina Machado, pero al final no se levantó la inhabilitación. Hay un debate sobre eso, si realmente hubo ese acuerdo, pero al final no se levantó y eso obviamente empezó o generó como consecuencia que Estados Unidos empezó a ver que la disposición del gobierno de Maduro de hacer una elección con plenas garantías no era total, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno de Maduro, para ellos era importante que se levantara la recompensa que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos por cualquier información que lleva a la captura de Nicolás Maduro. El gobierno argumentaba que eso impedía a Maduro hacer campaña. Al final, pues eso no se levantó y Maduro igual desplegó su campaña. Así que llegamos a la elección con, digamos, una implementación escasa, yo diría, parcial, escasa del Acuerdo de Barbados, y se produce el resultado, pues, que todos suponemos que se produjo, que se produjo, perdón, porque la oposición publica una serie de actas con un porcentaje muy importante, superior al 80%, y al día de hoy el gobierno no ha publicado ningún dato desagregado de la elección. Por lo tanto, es evidente que el anuncio que hizo el Consejo, los anuncios que ha hecho el Consejo Nacional Electoral no tienen ningún soporte, ningún fundamento. Y cuando se suma eso a las actas que ha puesto la oposición a disposición del público, evidentemente estamos en un escenario donde pues, el gobierno perdió la elección, pero volvemos a una situación muy complicada, ¿no? Que al final esto no era de una elección, al final esto es un conflicto entre un gobierno autoritario, claramente, que ve su estancia en el poder como un asunto existencial y ve su posible salida del poder como un escenario que puede no solamente acabar con su carrera o con su vida política, sino también con su seguridad personal, con la riqueza que han hecho estando en el poder, etcétera, etcétera. Y por lo tanto estamos en esta situación donde, digamos, el conflicto persiste a pesar de que hubo un resultado electoral claro. Si Venezuela fuese un país democrático, estaríamos ya, digamos, en plenas, en plenas discusiones y en plenas gestiones para un traspaso del poder, pero lamentablemente no lo estamos y por lo tanto estamos en esta situación donde, digamos, el gobierno de Maduro eh, está dispuesto a tratar de permanecer en el poder a pesar de que pues, la mayoría de los venezolanos no quiere que esté en el poder. Bien. Y precisamente algo que hemos visto en las últimas horas ha sido, en los últimos días, perdón, han sido estos posicionamientos de gobiernos que hasta hace poco se consideraban unos aliados naturales del gobierno de Maduro, como son los gobiernos de México, Brasil, Colombia. Y algo que queríamos preguntarte es precisamente cuáles consideras que son las intenciones de estos actores, tanto de los regionales como en el caso de estos tres, como otros actores como la Unión Europea, y en el caso de de los presidentes latinoamericanos, ¿crees que están beneficiando a una sola parte? ¿Cuál es el posicionamiento real de estos gobiernos frente a este contexto postelectoral? Sí, bueno, yo creo que también es importante un poco la historia previa, ¿no? La crisis venezolana, como todos sabemos, ha generado profundas divisiones políticas en la región latinoamericana, y también ha generado una migración muy importante de venezolanos en América Latina y también en otras partes del mundo, pero la gran mayoría en América Latina. Entonces, digamos, los gobiernos de Brasil, Colombia y México em, sí son de la opinión de que las sanciones económicas estadounidenses son una causa clave, entre otras, de la crisis que viene viviendo Venezuela. Y entonces ellos, digamos, sí comparten esa posición con el gobierno de Nicolás Maduro, y camino a la elección
pues digamos, tenían el objetivo de que hubiese una elección que pudiese ser reconocida ampliamente por todos los actores internacionales occidentales, ¿no? Porque Brasil, Colombia y México también son países occidentales. Em, con dos objetivos, ¿no? Uno, para que eso abriese la puerta a que Estados Unidos levantara las sanciones, pero también con la expectativa de que, digamos, se pusiera fin a esta división regional que persiste, dada la situación en Venezuela y que ha impactado de forma muy tangible la posibilidad de que América Latina pues pueda llegar a acuerdos y pueda ejecutarlos en la práctica. América Latina hoy es un día, es una región que se había puesto como como gran objetivo tratar de formar una mayor unión, un mayor consenso multilateral para posicionarse frente al mundo. Estamos viviendo en un mundo donde los países, si no se unen en bloque, pues su poder de negociación de cara a grandes potencias como Estados Unidos, como China, etcétera, se ve muy reducido. Y por lo tanto eso es muy importante para muchos países de la región. Y el tema venezolano es un tema que genera división. Y creo que eso es evidente. Entonces, esa es la expectativa antes de la elección, ¿no? Y por eso creo que Brasil, Colombia y México, en parte Colombia, sobre todo presionado por el gobierno estadounidense, se involucran en esta situación y tratan de empujar para la firma del Acuerdo de Barbados, ¿no? Entonces, eh, como diciendo, si se cumplen estas garantías, pues no va a haber problema, sea quien sea el ganador, se reconoce la elección y pues es un escenario normal, ¿no? Yo sí creo que, digamos, el gobierno, por ejemplo, de Colombia, este año ha hecho mucho énfasis, o hizo mucho énfasis, y creo que lo sigue haciendo, en que tiene que haber algo más, aparte de las condiciones electorales, sino un acuerdo de garantías para quien perdiera la elección, ¿no? ¿En qué condiciones queda el perdedor de la elección? Pero realmente eso no se pudo avanzar, no se pudo avanzar desde mi punto de vista, fundamentalmente porque pues no hubo la voluntad de las partes ni del gobierno, ni fundamentalmente del gobierno, pero también en parte de la oposición. La oposición creo que apostó mucho a, bueno, yo creo que voy a ganar la elección y una vez que yo gane la elección voy a tener una posición negociadora pues mejor de la que tenían antes de la elección, obviamente, con el apoyo de la mayoría de la gente. Y el gobierno realmente seguía en su tesis de que ellos no se planteaban salir del poder y estaban confiados que podían ganar la elección, ¿no? Entonces, después de que sucede la elección, yo creo que Brasil, Colombia, pues siguieron muy de cerca el proceso electoral. Hubo altos funcionarios de esos países que estuvieron allí y se dan cuenta, pues, de que realmente la situación no cuadra, no estamos ante un escenario normal ni transparente de resultados, sino que básicamente el gobierno anuncia unos números que no tienen ningún soporte y por otro lado tienes una oposición que pone pues a disposición pública una serie de actas, ¿no? Entonces, persiste el problema para estos actores internacionales sobre qué hacer a partir de ahora, ¿no? Porque, por un lado, creo que inclusive países como Brasil y Colombia en este momento no tienen disposición a dejar que todo esto pase por debajo de la mesa y seguir teniendo relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro como si nada, pero también está pesando mucho en el ambiente internacional un episodio inclusive más viejo, que es el tema del gobierno interino de Juan Guaidó, donde muchísimos países, 50, un poco más, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, un gobierno interino, pero al final ese gobierno no tuvo control efectivo del territorio. Entonces, el ánimo en este momento de Brasil, Colombia, pero en general también de otros gobiernos occidentales tiene que haber transparencia de resultados, porque si no hay transparencia de resultados, entonces para nosotros es muy difícil de decir quién ganó o no. O sea, realmente estamos nuevamente ante un problema institucional. No hay una institución imparcial que pueda proclamar a un ganador, porque el CNE, que en teoría debería serlo, pero todo el mundo sabe que está controlado por el gobierno, proclama a Maduro como vencedor, pero sin ningún soporte, y luego tienen las actas que pues recogió la oposición que vienen del CNE, pero al menos desde el punto de vista de países como Brasil y Colombia, pues tampoco ellos tienen plena confianza de que esas actas sean, no hay una autoridad imparcial que las avale, ¿no? Entonces, o al menos se escuda en eso,
Realmente a mí me parece, las actas vienen del CNE y a mí me parece que sí son válidas, pero esa es la posición de esos países. Em, todo esto me lleva a decir que yo creo que estos países están preocupados. Ellos tenían la expectativa de que el tema de Venezuela iba a, de alguna forma, superarse con esta elección, pero la realidad es bastante terca. Y entonces están tratando de em, poner sobre la mesa, desde mi punto de vista, posibles soluciones que son difíciles de tragar, difíciles de considerar para el gobierno, que dice que es ganador, pero sin soporte, pero también para la oposición, que también dice que ganó con soporte, y que por lo tanto la oposición en este momento está en una situación donde dice, bueno, lo único que procede es reconocer el resultado, y que, digamos, y que se entregue el poder a Edmundo González y a la oposición. Entonces, esas propuestas, digamos, obviamente causan mucho malestar en sectores opositores, pero también en sectores del gobierno, que tampoco se plantean una repetición de la elección y tampoco se plantean un gobierno de coalición. Esas son fundamentalmente las dos propuestas con la oposición. Pero yo creo que, digamos, y con esto concluyo, lo que ellos están haciendo es, visto de que no tienen gran incidencia, y esto podemos hablarlo más adelante y creo que también es importante, visto que ellos ven que no tienen gran incidencia para convencer ni al gobierno de Maduro ni a la oposición, están poniendo a la luz pública unas posibles rutas que, si se transitan, lo que lograrían es que el conflicto no escale. ¿Por qué? Porque si el conflicto no se resuelve, vamos a una situación donde pues yo he hablado de una calle ciega muy peligrosa. Es una calle ciega que nos puede llevar a un conflicto interno entre venezolanos con los saldos que eso tiene en el punto de vista de vidas humanas y violaciones a derechos humanos. Y si eso no sucede, también está el camino muy peligroso, que es que, dado lo que pasó en el día de la elección y dado el escenario actual donde el gobierno dice que ganó, pero realmente no hay soporte de eso y hay un conflicto, pues las posibilidades de Venezuela de recuperar su economía realmente son muy escasas, por no decir inexistentes. Entonces, si el gobierno de Maduro logra mantenerse en el poder, eh, es muy posible que Venezuela se esté encaminando hacia una nueva crisis económica de gran envergadura, y al final quienes van a sufrir las mayores consecuencias de eso, pues es la inmensa mayoría de la población venezolana, que ya está sufriendo una situación muy delicada. Entonces, yo creo que en parte eso es lo que quieren tratar de evitar esos países, porque, digamos, saben que una situación de conflicto o una situación de una nueva grave crisis económica, lo que va a producir es una inmensa migración de venezolanos a la región, fundamentalmente Colombia, en menor medida Brasil y otros países. Y ahora me genera curiosidad, precisamente porque México también es una ruta muy transitada por la población migrante, precisamente por el paso hacia Estados Unidos. ¿Qué consideras que fue la motivación de AMLO para retirarse o apartarse de esta iniciativa que generaron Petro y Lula, cuando parecía que había un incentivo para estar y después se apartó? eh, en los últimos días vimos cómo decidió hacerse a un lado y decir que prefiere esperar la declaración del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, hay varios elementos. Yo creo que para México pesa mucho lo que se conoce como la doctrina Estrada. México es un país que siempre ha sido como muy insistente en tratar de no inmiscuirse en los asuntos políticos internos de otros países. AMLO es un presidente, digamos, que siempre ha evitado eh, involucrarse mucho en el ámbito internacional. Su enfoque ha estado, pues, casi prácticamente exclusivamente en México, en lo que sucede dentro de México. Luego también está en un periodo de transición. Va a asumir una nueva presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, que es aliada y pues fue elegida por AMLO, pero, digamos, hay una cierta cautela allí de no querer condicionar cuál va a ser la posición y la respuesta de ese nuevo gobierno. Que bueno, que hay que decirlo también, ya se dice que han invitado tanto a Nicolás Maduro como a Vladimir Putin a la toma de posesión, ¿no? Entonces,
El gobierno mexicano actual, la coalición Morena, el partido político que gobierna México, realmente es un partido de izquierda, pero más que esas alianzas de izquierda, yo diría que lo que está pesando es no nos queremos meter porque, digamos, si nos metemos, es muy posible que salga mal, que fracasemos y por lo tanto asumimos cierta responsabilidad. Y si no nos metemos, tampoco el costo es muy grande, porque digamos, México es un país que está más alejado de Venezuela, su relación fundamental, crucial es con Estados Unidos, y al final creo que, digamos, México sí simpatiza mucho con ese ámbito de mejor no meternos y que, bueno, que sean los venezolanos quienes resuelvan. Ahora, y esto sí me lleva a un punto importante, ¿no? Que es que yo creo que se está sobreestimando mucho la capacidad de incidencia que tiene Lula, que tiene Petro sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Realmente creo que la situación es bastante grave en el sentido de que el gobierno de Nicolás Maduro y la coalición que lo apoya, militar y civil, es un grupo que está dispuesto a permanecer al poder a altísimos costos, por no decir a cualquier costo. Y por lo tanto, si ellos les ponen a elegir entre dejar de tener relaciones o tener unas relaciones muy limitadas con Petro y Lula, o permanecer en el poder, siempre van a elegir permanecer en el poder. Además, con otro agregado que muy pocas veces que se considera y que yo creo que, digamos, yo he analizado en otros países, por ejemplo, en Guatemala, el año pasado hubo una situación parecida donde, digamos, quienes estaban en el gobierno no querían que asumiera el presidente electo. Es una situación radicalmente distinta, pero digamos, para no explayarme mucho, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Guatemala y Venezuela? Que quienes no querían que asumiera el nuevo presidente era lo que se conoce pues, públicamente como el Pacto de Corruptos, la coalición, la coalición gobernante. Ellos no tenían alianzas internacionales con otros países. En cambio, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Hugo Chávez se dedicaron y lo han hecho con cierto nivel de éxito a tejer una serie de alianzas con países no occidentales para los cuales la democracia no tiene ninguna importancia. De hecho, son gobiernos autoritarios, el gobierno de China, el gobierno de Rusia, por ahí salió el gobierno de Qatar también reconociendo a Nicolás Maduro. El gobierno de Turquía ha sido un poco más cauteloso, pero tiene importantes acuerdos comerciales con Venezuela. La semana pasada vimos al gobierno de Nigeria firmar acuerdos para involucrarse en la explotación petrolera en Venezuela. Es decir, ellos han tejido una red de alianza que le da ciertas posibilidades de mantenerse en el poder, aún en un escenario como el que ya vivieron entre el año 2019 y el año 2020 de fuerte condena y aislamiento por parte de Occidente. Entonces eso complica mucho más la situación porque, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro lo que se está enfrentando ahorita desde el punto de vista internacional es a una Nuevo fuerte aislamiento. crítica de Occidente, pero de los demás países no. Y ellos están apostando justamente a eso, que con el apoyo es limitado, ¿no? Y podríamos hablar de pues, cuál es el apoyo real de esos países, pero que con el apoyo de esos países no occidentales, ellos igual van a poder permanecer en el poder. Vale, perfecto. Wow, Mariano, en este escenario complejo en el que no es fácil para ninguno, digamos, ninguno de los factores políticos seguir avanzando, según lo que dices, el gobierno, el régimen, si decide avanzar, va a avanzar con bota militar a lo interno y con una alianza poco legitimada en el occidente, que también tiene como una vinculación comercial importante, pero digamos más débil de lo que ha estado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, en los últimos años, ha logrado reconstruir de alguna forma su legitimidad, que se ha traducido en un respiro económico e internacional para el país, que en este escenario va a dejar de existir. Y a lo interno también va a haber una presión, una represión, a lo mejor no tan brutal como lo que estamos viendo en estos días, pero que definitivamente se tiene que permanecer para poder quedarse ellos en el poder. En este escenario, ¿cuáles son las vías que tú ves viables para que podamos, para que se pueda destrancar el juego, para que pueda haber alguna negociación entre las partes
que sea viable, aunque tengamos que tragar grueso, que sea viable para que algo suceda, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es que, bueno, tú ya nos mencionabas de que la poca incidencia real que tienen estos países en la negociación explica por qué estamos en un micrófono abierto de la negociación. Comentábamos que es primera vez que vemos, por ejemplo, ayer fue un día donde veíamos declaración tras declaración tras declaración. Hoy vamos más o menos a lo mismo. La OEA está haciéndolo abierto y acaba de hablar a Vidaner sobre el tema en forma abierta. Y tiene, la explicación, bueno, que nos dices es esta, ¿no? Que es una forma de incidir en el público para que el público incida en los factores. No sé si es así, quiero que lo confirmes, o si es también una nueva forma de hacer relaciones internacionales que también ha estado incidido por esta lógica de social media y donde ahora ya no se hacen pues los meetings o los discursos en espacios políticos, sino que todo es en la arena digital. O sea, no sé si es una mezcla de ambos o si también es una incidencia, si todo esto como que tiene que ver. Sí, mira, fíjate, cómo destrancar el juego, ¿no? Yo creo que, digamos, lo que yo he visto después del 28 de julio es que la oposición venezolana ha apostado, no exclusivamente, pero ha apostado muy fuertemente al ámbito internacional. Y eso es como una especie de reflejo que ha tenido ya durante muchos años la oposición venezolana, dada la situación clarísima de que dentro de Venezuela pues no hay instituciones, ¿no? Y se apela mucho a lo internacional. Ahora, digamos, yo que me especializo en el tema internacional y como venezolano, creo que sí tengo que decir muy claramente que las herramientas que tiene la comunidad internacional para resolver el conflicto o para ayudar a resolver el conflicto son bastante limitadas. Por lo tanto, yo creo que, digamos, para destrancar el juego, tiene que haber mucho más enfoque de lo que puede ocurrir dentro de Venezuela y las conversaciones entre actores venezolanos. Hay una realidad que creo que no se puede dejar de lado, y es que, digamos, estamos ante un sector político que tiene ahora un apoyo confirmado popular muy grande, pero ese sector político es visto con gran desconfianza y con, digamos, con recelo, también pudiésemos decir con odio por parte del sector político que ha estado en el poder los últimos 25 años y que no solamente controla las instituciones, sino que también tiene un apoyo importante del sector militar. Entonces, yo creo que más que por el tema internacional, el destranque del juego pasa por ver si se pueden construir relaciones de confianza entre ciertos actores de ambos lados y al final la posibilidad de que regrese la democracia en Venezuela, yo creo que va a ser crucial que algunos actores que hoy en día hacen vida en el gobierno digan, esto no puede continuar así, tenemos que buscar, tenemos que negociar cómo se da un traspaso del poder, bajo qué consideraciones. Si eso no sucede, si la coalición del gobierno de Maduro se mantiene cohesionada, a pesar de que sean una minoría, pero se mantiene ese control institucional cohesionado con el apoyo militar, además de que pues le sumamos obviamente un hecho que no quiero dejar de mencionar, que es la fortísima represión que está viviendo Venezuela, donde hay un temor, el gobierno está tratando de sembrar un temor muy fuerte en la ciudadanía, de involucrarse en política y de seguir luchando por el cambio. La situación va a ser bastante complejo que la situación cambie. Eso creo que hay que decirlo de forma muy clara. Y al final, cuando uno también estudia y lee sobre transiciones de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales a la democracia, un elemento que yo creo que también es importante poner sobre la mesa y que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar que lo diga, pero al final la historia, cada país tiene sus propias consideraciones. Y pues que yo diga esto quizás al final no aplica a Venezuela, pero usualmente las transiciones de regímenes autoritarios a gobiernos democráticos son construidas por sectores moderados tanto del gobierno autoritario como de la oposición que quiere un cambio. Y esa moderación, si no se concreta en la práctica, pues va a complicar que se destranque el juego, como decía tu pregunta.
Y con respecto a la segunda pregunta, que es, digamos, la diplomacia pública, la diplomacia digital, pues yo creo que sí, yo creo que se ha apostado mucho a tratar de no solo combatir, pero a tratar de em, hacer más costoso la deriva autoritaria del gobierno de Maduro a través de la diplomacia pública, con declaraciones altisonantes, con declaraciones públicas, que eso es parte de la diplomacia, ¿no? Es ciertamente tomar una posición, emitir un comunicado, formar alianzas con otros países, eso es parte de la diplomacia, pero lo que yo siempre he dicho es que eso no es toda la diplomacia. La diplomacia realmente para ser efectiva tiene que, uno, poder tener comunicación con todas las partes involucradas en un conflicto. Y eso se ha perdido, vamos a estar claros. Los gobiernos occidentales, Estados Unidos, Europa, muchos gobiernos latinoamericanos han perdido la posibilidad de tener una relación con el chavismo. ¿Por qué Brasil, Colombia y México son tan relevantes hoy en día? Porque son los únicos países que todavía mantienen una comunicación constante y fluida con el gobierno de Maduro. Em, y luego es evidente que estamos en una situación tan complicada que lo público es, digamos, es importante, fija una posición, puede generar presiones a lo interno, pero si aquí realmente se va a construir una solución, pues realmente lo que necesita Venezuela es una diplomacia mucho de tras bastidores. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? ¿Por qué está el presidente Lula y el presidente Petro hablando de gobierno de transición, de nuevas elecciones públicamente? En teoría, lo que ellos deberían estar haciendo es hablando por un lado con Maduro sobre esas posibilidades. Ah, bueno, estas son opciones. ¿Qué tendría que pasar para que tú estés dispuesto a considerar esto? Y con la oposición por otro lado, mira, estas son opciones, aunque la oposición también ha dicho que no le gustan esas opciones, pero ¿qué tendría que pasar? Y entonces ahí se va explorando si hay espacio para una negociación. Ahora, ¿por qué también pudiesen estar haciendo esto? Porque realmente han tratado aunque sabemos que todavía no ha habido una conversación entre los tres presidentes o entre Lula y Petro y con Maduro, todavía no ha ocurrido, aunque estaba previsto que sucediese la semana pasada. Pero ¿por qué está siendo público? Porque, bueno, a lo mejor trataron y se dieron cuenta que sencillamente no hay disposición a explorar una negociación en este momento y por lo tanto lanzan eso a la luz pública como para tratar de decir, bueno, si ponemos esto a la luz pública, a lo mejor hay sectores de lado y lado que tratan o que presionan para que se trabaje en esa opción. Claro, entonces uno de los retos que tenemos aquí, retomando lo que dices, es que la real diplomacia no está sucediendo en este momento. Parte de lo que nosotros comentábamos, que es lo que tú dices, es porque esta información que suele ser información relevante y delicada que se habla en las mesas de negociaciones me estoy enterando por Twitter, ¿no? Y es esto, es que no es, esta mesa de negociaciones pareciera que no se están dando, que es lo que es realmente importante y relevante de este análisis. Bueno, sí hay conversaciones que se están dando tras bastidores, eso es innegable. Em, ahora, pareciera que no están siendo exitosas. Porque si estuviesen siendo exitosas, creo que no hubiese tanto ruido público sobre este país dijo este país dijo lo otro. Creo que estaría, toda la atención estaría en tratar de concretar esas conversaciones tras bastidores. Y un poco volviendo al inicio de la conversación, un poco con México, con la negociación de México y Barbados, vimos eso. O sea, cualquier persona que nos esté viendo puede rebobinar y revisar creo que el acuerdo de Barbados se firmó un 17 de octubre, si mal no recuerdo. Vea lo que había en las noticias allí, había rumores, hubo algunos medios que filtraron algunos detalles, pero al final, de un día para otro, bueno, mañana se va a firmar un acuerdo. Fue algo bastante sorpresivo. ¿Por qué? Porque así funcionan las negociaciones en temas tan complejos. Y más aún cuando lo que está en juego es si Venezuela puede pasar nuevamente a un escenario donde puede reconstruir su democracia. Entonces, si hay tanto ruido público, eso lo que evidencia es que, digamos, el esfuerzo que se debería estar liderando tras bastidores no está siendo no está avanzando, me parece a mí. Vale, perfecto. Bueno,
Mariano, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que fue un panorama bastante amplio y claro sobre el contexto preelectoral y postelectoral en cuanto a la relación con otros países, todo el tema diplomático y especialmente con las relaciones con estos tres países de la región, Colombia, Brasil y México. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos Gracias, María. tenerte nuevamente para seguir conversando de este tema internacional. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, mucha suerte con la iniciativa. Gracias a ti.